Hola, estás en un nuevo tutorial del set de Philosophy. Esta vez dedicado a la ética. El contenido de la unidad didáctica lo he dividido en 4 partes y en este tutorial veremos las 2 primeras. La primera sería la diferencia entre moral y ética y de dónde procede la moral. Luego vendría otro bloque sobre el desarrollo moral en la persona y terminaríamos con algunas teorías éticas que las he clasificado en las que buscan la felicidad o las que proponen una forma de alcanzar la justicia o cómo lograr una sociedad más justa. Adelanto te diré que hay algunas teorías éticas que se focalizan en el bien individual y dan recetas sobre cómo a nivel personal conseguir acercarse a la felicidad, mientras que otras teorías éticas se enfocan más en lo que es el bien común, el bien para todos o la mayoría de las personas. Para comenzar, te planteo una pregunta. ¿Podemos actuar sin pensar en los demás? Pues normalmente no. Cualquier persona inteligente piensa primero antes de actuar qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, qué espera conseguir, de qué manera puede lograr lo que desea y qué consecuencias tiene lo que va a realizar. O qué consecuencias tiene la decisión que ha tomado. Es decir, que siempre antes de actuar, normalmente sabemos cuál es nuestro objetivo, cuál es el medio que vamos a utilizar para obtenerlo y qué consecuencias se derivan de ese objetivo y de su consecución. Y es que, a diferencia de los animales que están determinados por su instinto, los seres humanos reflexionamos, sabemos que hay varios caminos para conseguir lo que deseamos y sabemos que podemos elegir libremente entre varias opciones para obtener ese objetivo, ese deseo que queremos. Por ejemplo, imagina que quieres cambiar de teléfono móvil, ese es tu objetivo. ¿Cuál es el medio para conseguirlo? Dinero para pagarlo. Para reunirlo tienes 2 caminos, o trabajar y ahorrar o ir por la vía rápida, que sería quitárselo a alguien que lo tenga. Sabemos que la primera conducta, si pensamos en las consecuencias, no perjudica a los demás, mientras que la segunda opción sí tiene consecuencias, sobre todo para la persona afectada a quien le robas el móvil. Cuando pensamos en las consecuencias de nuestra decisión o de nuestros actos, sabemos que como seres sociales o personas que vivimos en sociedad, estamos expuestos a recibir o el reconocimiento o la aprobación cuando nuestra acción es buena, o la reprobación y el rechazo de los otros cuando nuestra acción es mala, porque afecta negativamente a los demás o rompe con las reglas de la buena convivencia. De esta forma nos encontramos con que si cumplimos con las normas sociales, actuamos correctamente, seremos unas personas con moral o personas morales. Si hacemos todo lo contrario, nos saltamos las reglas, las normas de convivencia, estamos actuando de forma incorrecta y seremos una persona inmoral. Lo que una persona no puede hacer es vivir al margen de las normas, al margen de la convivencia, al margen de la sociedad. Es decir, no podemos ser amoral. Y es que por intuición moral, desde los orígenes de nuestra especie, sabemos que por instinto de supervivencia es mucho mejor ser sociables, porque todo lo que sea cooperar con los demás nos ayuda a conseguir nuestros objetivos y ayuda a conseguir los objetivos comunes. Es decir, por intuición natural sabemos qué comportamientos son los que favorecen la supervivencia individual y la supervivencia del grupo y qué comportamientos entorpecen la buena convivencia y la supervivencia de todos. Este instinto de supervivencia se vio favorecido cuando en el proceso de hominización aparece el lenguaje, porque así se desarrolló mucho más rápidamente y de mejor forma nuestra capacidad de razonar, nuestra inteligencia. En el lenguaje nacieron las primeras normas del grupo o las normas de convivencia o normas morales, como por ejemplo el respeto a la vida de los otros miembros del grupo, el sentido de la reciprocidad, el compartir, que es el origen del concepto de justicia, el reconocimiento de que hay una jerarquía, un orden. Recuerda que el proceso de hominización culmina con la humanización, el momento en el que aparece el lenguaje, la cultura y los primeros enterramientos. Esto es una muestra de cómo existía ya un respeto a la vida de los miembros del grupo y se diferencia lo que es un miembro del grupo del resto de los animales que se abandonan y no se les entierran.
Con esto quiero que entiendas que una de las primeras normas fue la del respeto a la vida de los otros humanos, de forma que cuando alguno pierde esa vida, deja de existir, pues se le hace una ceremonia especial, se le entierra para que no pueda ser devorado por otros animales. Incluso en civilizaciones antiguas se les enterraba con parte de sus enseres personales para ese viaje trascendente a la otra vida en las culturas en las que se cree en un más allá. Llegamos al final de este tutorial, donde veremos la diferencia entre moral y ética. Moral sería el conjunto de valores, de normas por las que se rige la conducta de una persona o de una sociedad. Cuando hablamos de conductas de este tipo, morales, nos referimos a las conductas que se pueden valorar como buenas o malas, o justas e injustas. Existen distintos tipos de moral como formas de ver el mundo, de ver la vida, y cada persona pues tiene sus propios valores morales, sus propios principios morales. Y lo mismo ocurre con la sociedad, que puede tener una cultura los suyos y no parecerse mucho o en nada a los de otra cultura. Incluso dentro de una misma sociedad, las normas morales, las costumbres morales van evolucionando con la sociedad, con el paso del tiempo. ¿Qué es la ética? Pues sería la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar cuál es la moral de una persona, la que caracteriza una cultura, una sociedad, y cómo van evolucionando estos principios morales con los que se juzgan las acciones de las personas. Bueno, y hasta aquí este tutorial. Te animo a seguir profundizando en el tema.